por Yandy. Bien, amados hermanos, en esta tarde vamos a continuar con el Padre Nuestro. Estamos en el estudio del Padre Nuestro y a manera de recordatorio me encantaría preguntarles, ¿qué es lo que recuerdan? ¿Sí? A ver, comenzamos, ¿en qué pregunta comenzamos a hablar del Padre Nuestro? A ver si revisan sus catecismos. ¿En qué pregunta? ¿Y cuántas preguntas? Ábranlos. ¿Y cuántas preguntas son las que conlleva hablar del Padre Nuestro? A ver. La pregunta 100, ¿no es cierto? 100 y bueno, sería hasta la 107. Bien, sigamos repasando, sigamos entrando en tema. ¿Cómo comienza el estudio del Padre Nuestro? ¿Qué es lo que nos va a presentar nuestro catecismo? El prefacio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el prefacio? Padre nuestro que estás en los cielos. Y con eso dijimos, recuerdo bien, de que ya estamos colocando el aspecto filial en primer lugar, ¿no es verdad? O sea, todo lo que vamos a hablar a continuación y todo lo que vamos a rogar, todas las peticiones, tienen que ir ancladas a esta primera palabra, Padre nuestro. Por eso se llama Padre Nuestro, ¿no? Si en el caso que nosotros no estaríamos por la fe unidos a Cristo y siendo hijos de Dios, lo demás, hermanos, es como dice la Escritura, ¿no? Que el Señor tiene los oídos puestos en las oraciones de los justos, solo de los justos. Entonces, es importante seguir meditando en eso, ¿no? Realmente el Dios que es revelado en la palabra del Señor es mi Padre. Puedo decir Abba, Padre, ¿no? Para empezar a aplicar todo lo que hemos ido viendo. Primera petición, ¿cuál era? Santificado sea tu nombre. Excelente. Segunda petición, venga tu reino. Y tercera petición, hágase tu voluntad. Exactamente. Entonces tenemos tres peticiones que tienen que ver con ¿quién? Con la persona de Dios mismo. Entonces el orden es importante, ¿no? Primero reconocemos el aspecto filial, luego comenzamos a orar en primera instancia a quien es primero sobre todas las cosas, a saber, Dios mismo. Y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a, podríamos decir así, presentarle nuestras necesidades, ¿no es verdad? La anterior sesión, ¿qué vimos? ¿Qué petición vimos? La cuarta petición. ¿Y cuál fue la cuarta petición? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro hermano nos ampliaba ese aspecto, ¿no? Que no solamente se resume en el aspecto alimenticio como tal, ¿no? Nos hablaba de varios puntos importantes. Pero el día de hoy hemos llegado ¿a cuál? A la quinta petición, ¿sí? La quinta petición del Padre Nuestro. ¿Cuál es la quinta petición del Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, como así nosotros, ¿verdad? Perdonamos a nuestros deudores. Muy bien, estamos en la quinta petición entonces. Perdona nuestras deudas, pero la pregunta es, ¿comienza así? A ver, vayan a la Escritura. Mateo capítulo 6, si no me equivoco. Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Con qué letra comienza? Entonces no comienza así. Comienza con I.
Y antes que comencemos a hablar de esta nuestra pregunta, ¿sí? Vamos a leerla. Pregunta 105 del Catecismo, acompáñenme hermanos. Dice, ¿qué es lo que rogamos en la quinta petición? Va a respondernos de una forma sencilla y corta el Catecismo, lo cual lo vamos a ampliar. Pregunta 105 dice, ¿qué es lo que rogamos en la quinta petición? Vamos a pedir a ver a nuestra hermana Nair que pueda leer la respuesta. En la quinta petición que dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Rogamos que Dios, por causa de Cristo, nos perdone gratuitamente todos nuestros pecados, y somos estimulados a pedir esto, porque por su gracia somos capacitados para perdonar a otros con sinceridad de corazón. Gracias, hermana. Entonces, prácticamente estaríamos hablando de dos partes que trata la quinta petición. ¿No? La primera parte, que tiene que ver, como dice, rogamos que Dios por causa de Cristo nos perdone gratuitamente nuestros pecados. Y les voy a pedir, vamos a participar todos en esta tarde, puedan buscar, hermana Daniela, si puede buscar el Salmo 51:1 para leer, y nuestra hermana Yandira, Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. ¿Sí? Y la segunda parte, ¿sí?, de esta quinta petición tiene que ver con ser estimulados. Dice, somos estimulados a pedir esto porque por su gracia somos capacitados para perdonar a otros con sinceridad de corazón. A ver, vamos a leer esos dos pasajes primero. Hermana Daniela, por favor. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Bien. Y hermana Yandira. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias, hermana. Y la segunda parte, vamos a pedir a nuestra hermana Andrea que pueda buscar Lucas capítulo 11, versículo 4, a nuestro hermano Bernardo, Mateo 18, 35, y nuestro hermano Sergio, por favor, amado querido Sergito, Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. ¿Sí? Adelante, hermano. Así dice la palabra del Señor. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano. Así dice la palabra del Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Así dice la palabra del Señor. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gracias, hermanos. Gracias por leer la palabra del Señor. Y saben, ahora sí adentrándonos un poco más, si se han dado cuenta en las lecturas, hablamos de una palabra específica, que es el corazón, podríamos decir, de la vida cristiana como tal, que es el perdón. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Porque un día hemos sido perdonados. ¿Sí? Y hemos entendido que necesitamos el perdón. ¿Sí? Hermanos, la quinta petición nos debe recordar que si somos de Cristo, si vivimos en Cristo, ¿sí?, y su perdón, en palabras simples la quinta petición, no podemos continuar viviendo sin perdonar. ¿Sí? Si es que realmente alguien ha experimentado el perdón de Dios por medio de la gracia, en virtud a los méritos de Cristo, entonces esa persona es alguien que perdona. Parece tan sencillo, ¿no? Pero en nuestro día a día y las formas en las cuales vivimos según la providencia, sí, es una tarea que solamente por medio del Espíritu podemos
realizarlo. Solamente pónganse a pensar en algo, en algunos detalles importantes. No sé si alguna vez se han topado con personas con las cuales ustedes comparten, si les hablan del Evangelio y dicen, sí, qué bonito, qué lindo, qué bueno es Dios, ¿no? Pero cuando tú le hablas acerca, tal vez, puedes indagar un poco más en su vida y tal vez esta persona tiene algo con otra persona y le dices, tienes que perdonarle, ¿cómo reacciona? No es casualidad, hermanos, que muchos de nuestros familiares, que incluso tal vez parecen buenos, siempre tienen a alguien que no pueden perdonar. La mayoría de las veces. Siempre están como que, sí, no, qué bonito, yo trato de ser así, así. Pero en el corazón, en lo rotundo del corazón, siempre tienen a alguien al cual no pueden perdonar. Y tristemente vemos esa forma de actitud en todos los impíos, hermanos. En todos los impíos. ¿Por qué? Porque se ha acuñado esa frase, ¿no? Que Dios te perdona, pero yo no te puedo perdonar. Todos dicen, está bien, eso debe ser así. Pero hoy vamos a conocer, hermanos, que el Padre nuestro, por eso, cuando estábamos tal vez en nuestros delitos y pecados, incluso tal vez conociendo de memoria esto, ¿sí? Repitiéndolo en oraciones, podríamos decir así, vanas, no entendíamos esto, no entendíamos esto. Y ruego al Señor que en esta tarde podamos ampliar esta petición. Ahora bien, les dije, ¿cómo es que comienza la quinta petición? Y este es un conectivo. Es decir, existe una conexión entre la cuarta y la quinta petición. Miren, si nosotros vamos a la Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 11 y 12. Nuestro amado hermano nos enseñaba, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ¿qué está haciendo aquí el Señor? Porque imagínense, esto es el sermón del monte. Están en la montaña, están varios sentados ahí. Él ha comenzado hablando de las bienaventuranzas y empieza a recorrer, los lleva a la ley, les muestra, les explica la ley nuestro Señor Jesucristo. Y luego llegan a este punto donde Él va a enseñar acerca de la oración. Entonces imagínense, pónganse en ese escenario. Cristo está parado, ¿sí? Y están todos escuchándole ahí. Él les está enseñando esto. Les está enseñando, les está diciendo de que van a pedir por el pan de cada día, pero esto va conectado con algo. Y aquí justamente quiero leer lo que John Flavel comenta sobre esto. John Flavel, el puritano, dice, escuchen, enseñar que estar un minuto en la confluencia de todos los bienes terrenales sin el perdón del pecado es una condición muy peligrosa y terrible. Miren, cuando tenemos fiestas patronales, cuando tenemos por la tradición católica romana que tenemos aquí en nuestro país, por ejemplo, cuando la gente va en peregrinación y les están entrevistando en la televisión, ¿qué es lo que generalmente piden? O sea, le dicen, usted ha venido acá, por ejemplo, aquí en Quillacollo, ¿no? Van, golpean la piedra y bueno, ¿qué es lo que usted va a pedir? Siempre piden por salud, ¿no? Porque pueda, exactamente, por bendición y demás. Por prosperidad, por una casita, por un autito, ¿no? Pero, ¿cuál de ellos obedece a lo que el Señor ha enseñado? Pedir por las cosas materiales, pero ligado con ¿qué? Como dice aquí Flavio, con el perdón. Generalmente no van por eso. ¿No es verdad? No van por eso. Por eso el Señor dice en Lucas 12 de que un rico tenía abundantes cosas y el Señor le dice, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y de todo lo que has trabajado, ¿de quién va a ser? De nada sirve que nosotros pidamos al Señor el pan de cada día y tal vez las cosas que conllevan con todo ello,
sin que antes no haya o que esté ligado con el perdón de nuestros pecados. No tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, esta pequeña letra ya nos da más luz, ¿no?, de la cuarta y la quinta petición y la importancia de esta conexión que tienen. Pero vayamos ahora sí más de lleno a esto. Dice, y ya hemos explicado eso, perdona nuestras deudas. ¿Qué entendemos por deudas? Bueno, por nuestras deudas entendemos nuestros pecados, porque el Evangelio de Lucas ya dice eso, ¿no es verdad? Nuestros pecados. Y este es un detalle bastante importante, hermanos, porque ¿quién puede entender qué es el pecado? ¿Quién entiende qué es el pecado? ¿O qué persona está habilitada para poder entender qué es el pecado? Aquel que dice Padre. Por eso les he dicho que el prefacio es tan importante para mantenernos durante todo el recorrido del Padre Nuestro. El que dice Padre, aquel que realmente se ha unido por medio de la fe en Cristo, a Cristo. ¿Sí? Él conoce el pecado. Él sabe qué es el pecado. Y simplemente yo me quedaría con dos palabras que quiero que mediten, hermanos. El pecado, cuando realmente conoces, ¿sí?, la gravedad del pecado, dos cosas vienen a tu mente. Uno, terror. Y dos, asco. Dos cosas. Terror, ¿por qué? Porque hemos ido en contra de las leyes divinas. ¿Sí? Miren, les voy a hacer una analogía. Existen leyes de la naturaleza que Dios las ha creado. ¿Qué pasaría si saltaras de un avión sin paracaídas? Hay una ley que va a regir en ese momento sobre tu cuerpo, la ley de la gravedad. Vas a empezar a caer en picado. ¿Cómo te vas a sentir cuando esa ley que ha sido impuesta y creada por Dios empiece a hacer efecto? ¿Qué sientes? ¿Qué sentiría alguien que salta así? ¿Felicidad? No. ¿Por qué quiero hacer esta analogía, hermanos? Porque, hermanos, ir en contra de la ley de Dios es mucho peor que eso. No esperemos que ir en contra de la ley de Dios vaya a traer un buen resultado. Jamás. Por eso les digo, cuando realmente entiendes qué es el pecado, es una causa de terror. Y eso lo vemos en el profeta Isaías. Si ustedes me acompañan a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Y escuchen, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, hermanos, cuando realmente entendemos quiénes somos, ¿sí?, y sabemos qué es el pecado, pues vamos a sentir esto. Si nunca hemos sentido esto por el pecado, porque realmente entendemos el pecado cuando estamos frente a Dios, ¿sí?, y la santidad de Dios nos abruma. Pero la segunda palabra que les dije, ¿cuál era? Asco. ¿Sí? Asco, hermano. ¿Por qué?
Porque el Señor dice justamente en el capítulo 1 de Isaías, ¿no? No lo puedo soportar, estoy hastiado de tus holocaustos, es vano todo lo que tú haces, ¿sí? Oh, hermanos, si entenderíamos esto, y espero que sí lo estén entendiendo, y entiendan la gravedad del pecado, porque si no entendemos la gravedad del pecado, hermanos, estamos muertos en delitos y pecados, o estamos muy mal espiritualmente. Por eso esta petición tiene que comenzar con un conocimiento correcto del pecado. Porque es fácil decir, ¿no? Perdona mi pecado, Señor. Si no has sentido, ¿sí? Y si no tienes esa conciencia correcta de qué es el pecado. Entonces, cuando decimos nuestras deudas, nos referimos a nuestros pecados con esta forma en la cual les acabo de explicar. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos endeudados con su justicia. ¿Quién entiende eso correctamente? Solo aquel que ha nacido de nuevo y está unido al Padre por medio del Hijo. ¿Sí? Y nos damos cuenta que no podemos satisfacer de otra manera que sufriendo el castigo eterno. ¿Sí? Sufriendo el castigo eterno. Por ejemplo, quiero leer una cita de Tomás de Aquino en sus comentarios sobre el Padre Nuestro. Dice él lo siguiente: a Dios le debemos lo que le quitamos de su derecho. Ahora bien, derecho de Dios es que hagamos su voluntad, prefiriéndola a la nuestra. Así es que menoscabamos su derecho cuando preferimos nuestra voluntad a la suya. Y esto es pecado. Y los pecados son deudas nuestras. Por lo mismo, el consejo del Espíritu Santo es que le pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados, por lo cual decimos: perdónanos nuestras deudas. Hermanos, si no estamos entendiendo qué es realmente el pecado, esta petición nos va a parecer como rezábamos en el papismo. No va a tener realmente un afecto y un cambio en el corazón. Yo les invito a meditar en eso. Los pecados que han cometido esta semana que ha pasado, ¿los has visto así? ¿Los has visto así de terribles? Ahora, hay un detalle interesante, que el Padre Nuestro no va a tratar, ¿sí?, de una forma egocentrista. Se llama Padre Nuestro, no se llama la oración del Padre Mío, ¿no? Y dense cuenta, fíjense las peticiones, cada una de ellas se refiere de una forma corporativa: Padre Nuestro, ¿sí? Luego, el pan nuestro de cada día. No dice el pan mío, dame a mí pan. No, el pan nuestro. Está hablando de una forma de comunión. Y es lo mismo acá. Perdona, no dice perdona mis pecados, perdona nuestras deudas. Y cuando hablamos de nuestras, ¿sí?, podemos preguntarnos, ¿son solamente los pecados que hemos cometido personalmente? Y quiero que escuchen esto. No, hermanos. Porque en primer lugar, siempre debemos recordar que se nos ha sido imputada se nos ha sido imputado el pecado de Adán, el pecado original, ¿sí? El pecado original. Pero por otro lado también, hermanos, cuando decimos perdona nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, también nos estamos refiriendo a los pecados de otros hombres. Por ejemplo, cuando venimos en la reunión de oración y tenemos el punto de confesión de pecados, ¿no es cierto? Rogamos al Señor por perdón por esta comunidad, así como los profetas lo hacían en el pasado, ¿no es verdad? Pero no solamente los pecados de otros hombres, sino los pecados que hemos hecho nuestros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos entrometido en pecados de otras personas?
El apóstol Pablo le dice, ¿no? No participéis en los pecados ajenos. Mantente puro, le dice a Timoteo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario. Muchas veces, ¿sí?, participamos en los pecados de otros. Y es más, tal vez incitamos a que eso avance. No los impedimos, ni tampoco los silenciamos. ¿Hemos participado de esa forma en esta semana, sí o no? Sí. Entonces no tiene que ver simplemente con el perdón de nuestros pecados personales, sino también con aquellos pecados que tienen que ver con la relación comunitaria en la cual nos encontramos. Ahora bien, ¿será que todos tienen necesidad de perdón? Claramente sí, ¿no? Claramente sí. Por algo el Señor ha puesto esta petición en el Padre Nuestro, ¿no? Ha puesto esta petición en el Padre Nuestro para que nosotros entendamos que debemos vivir una vida constante de confesión de pecados. Vida constante, ¿sí? Vida constante. Hermanos, todos somos pecadores, todos necesitamos el perdón de Dios, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Ahora bien, ¿será que orando a Dios por el perdón de nuestros pecados, ¿sí?, el Señor va a tomar en cuenta mi intención de perdón para perdonarme? ¿Qué cree? ¿Por lo que yo estoy orando, Dios me va a perdonar? ¿Será más sencillo? ¿Será que mi oración tiene mérito para que yo pueda ser perdonado? No, no tenemos ningún mérito propio ante los ojos de Dios, hermanos. Y aquí obviamente nos trae a la mente algo muy vital, que vamos a brevemente refrescar nuestros corazones, no solamente las memorias, porque tal vez ya lo conocen, pero debemos refrescar nuestros corazones en este aspecto, que es la relación de la imputación. ¿Sí? La doctrina de la imputación es crucial para esto, para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Y qué es la doctrina de la imputación? ¿Alguien se acuerda? Voy a colocar esa palabra aquí. Ya, y exactamente, vamos por ahí. ¿Por qué tiene que ver mucho con el tema de perdona nuestras deudas o nuestros pecados? Porque, hermanos, ninguna oración que nosotros hagamos, ¿sí?, ninguna oración, por más bonita que sea, nos va a ganar mérito para nosotros. ¿Sí? Ahora, la doctrina de la imputación es tal cual como nuestra hermana nos acaba de explicar de una forma sencilla y suficiente. Es que nosotros, ¿sí?, ¿es su nombre? Es que nosotros venimos prácticamente, nacemos, como dice el rey David en el Salmo 51, ¿sí?, que hemos sido formados en el vientre, ¿no?, y se nos ha imputado el pecado ¿de quién? El pecado de Adán se nos es imputado. ¿Por qué? Exactamente, él fue nuestro representante en el jardín del Edén, ¿no es verdad? Pero algunos podrían decir, ¿pero qué culpa tengo yo? No estaba yo ahí. Y por preguntas así e irse lejos, pues nació el pelagianismo, ¿no? Pelagio cayó en ese tremendo error de negar el pecado original. Entonces, esta es nuestra realidad. Debemos a Dios, como hace rato les decía, por el pecado original, vamos a colocar aquí, pecado original, pero también
por los pecados actuales, es decir, por lo que nosotros cometemos. ¿Sí? Es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría limpiar esto? ¿Cómo solamente orando esto puede quitarse? No se puede, ¿no es verdad? No podemos. Por eso estamos repasando brevemente. Pero luego tenemos, ¿qué cosa? La justicia de Cristo, ¿no? Nosotros somos injustos, Él es justo. Y tal cual la doctrina de la imputación nos enseña que Dios, porque Él es el juez soberano de toda la creación, y porque a Él le ha placido antes de la fundación del mundo tener un pueblo para sí, escogido de entre toda esa multitud que está podrida de todas las edades, ¿qué ha hecho? A Él le ha placido escoger a algunos para brindarles lo que sería la justicia de Cristo, imputarles. Ahora, esta palabra imputación es bien importante. ¿Por qué? Porque imputar quiere decir contar cómo, ¿sí? O contar en la cuenta de alguien algo. Bien, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando enseñamos esto, y perdón que me detenga un poco acá, pero es importante, cuando nosotros enseñamos esto, no estamos en sintonía con Roma. Roma enseña hasta el día de hoy que Dios te va completamente perdonar cuando tú realmente, inherentemente, seas justo, limpio. ¿Quién puede lograr eso en esta vida? Nadie. Por eso la doctrina de la imputación es tan importante. Es que Dios nos cuenta como justos. Si bien en nuestra carne seguimos siendo pecadores, pero el Señor nos va a contar como justos, nos va a vestir con la justicia de Cristo. Y en virtud a eso es que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y ahora, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se realiza esta doble imputación? ¿Cuál es la causa instrumental de la justificación? Exactamente, muy bien. Por medio de la... ¿Y qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Es un regalo de Dios. O sea, ni siquiera la fe nos pertenece. La fe es un don de Dios por medio del cual, engendrando un nuevo corazón, va a pasar esta doble imputación. Por eso, cuando hablamos de perdona nuestras deudas, no tiene que ver con nuestro mérito o con nuestro esfuerzo, sino con lo que Cristo, y solamente Cristo, ganó para nosotros. Bien, perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Ahora bien, cuando nosotros decimos, hasta aquí, perdona nuestras deudas, nos estamos refiriendo y nos estamos dirigiendo específicamente a la obra de Cristo. Porque no podemos pedir perdón simplemente por lo que estamos haciendo o por lo que hemos cambiado nuestra forma de vida. ¿Sí? No. Acabo de explicarles qué es lo que tiene que ver con el perdón en sí, que es la imputación como tal. ¿Ya? Ahora, perdona nuestras deudas. Continúa, ¿qué dice? Como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, esto no está diciendo que nosotros somos ejemplo para que Dios nos perdone. ¿Sí? Por ejemplo, un padre o un hijo puede decirle, ve a limpiar tu cuarto, así como yo he limpiado el mío. Entonces se está presentando como ejemplo para que él haga algo. ¿Será que esto se está refiriendo a eso? Acabamos de decir que ni siquiera nosotros, por medio de este mérito, lo vamos a llamar así, rogativo, podríamos encontrar el perdón de pecados, si no es por la fe en Cristo, nada más.
Entonces, diciendo esto, no puede referirse a eso. ¿A qué se refiere como así nosotros perdonamos a nuestros deudores? Esto se refiere, si no es que nosotros perdonemos mejor que Dios o seamos más perfectos en el perdón que Él. No, hermanos, sino esto se refiere, hermanos, ¿sí?, en cuanto a la sinceridad y calidad del perdón. ¿Sí? Sinceridad, porque el Señor, cuando dice que los ha perdonado, Él de verdad lo ha hecho. ¿Sí? De verdad lo ha hecho. Sinceramente el Señor, porque Él no puede mentir. Él es nuestro ejemplo más bien. Él es nuestro ejemplo. Y esto, hermanos, este aspecto de que el Señor es el que perdona nuestras deudas, eso nos anima ¿a qué? A pedir perdón, ¿sí? Nos anima a pedir perdón, pero también nos anima a que nosotros podamos darnos cuenta que estamos perdonando. Y eso es como, y así es como he comenzado en esta noche, ¿no? Antes de pasar a nuestras aplicaciones. El Evangelio, hermanos, el cristianismo se basa en el perdón. Si nosotros decimos que somos cristianos y vivimos no perdonando, ¿podríamos realmente decir que somos cristianos? Y eso es lo que dice el Señor, Mateo 6:14. Y fíjense, al acabar la enseñanza de la oración, fíjense Mateo 6, 14 y 15. ¿Qué es lo que Cristo va, podríamos decir así, recalcar del Padre Nuestro? No va a hablar de la comida, ni tampoco de la tentación, sino de qué va a hablar. Del perdón. Mira, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso les decía, esta petición es como el corazón, hermanos, de cómo nosotros deberíamos estar viviendo, ¿sí? Cómo nosotros deberíamos estar viviendo. Entonces, cuando pasemos por esta quinta petición y sigamos el modelo que el Señor nos ha dejado, que es el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas, acordémonos del conectivo. ¿Sí? Nunca pidamos cosas terrenales sin antes darnos cuenta de nuestra realidad en esta tierra. Y en virtud a esa realidad, nosotros debemos rogar al Señor que nos perdone lo que hemos hecho. Que nos dé la conciencia, porque muchas veces se nos ofusca, ¿no es verdad? Al momento en el cual tú vas a pecar entre semana, tristemente para decirlo así, y vas a doblegarte ante la tentación, ¿tú ves el resultado de eso? Muchas veces no lo hacemos. Directamente incurrimos. ¿No es verdad? Y ese es el problema. Por eso el Señor nos sigue enseñando que debemos seguir orando por el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuándo el Señor nos ha perdonado nuestros pecados? En Cristo, en la cruz. En la cruz. Él ha pagado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso nosotros no creemos, hermanos, en la transubstanciación. Porque ese es un sacrificio incruento, donde Cristo una vez más se está ofreciendo. ¿Sí? No, Él se ha ofrecido una vez y para siempre. Ahí ha pagado nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón de nuestros pecados actuales, ¿a dónde nos dirige? Ver a la cruz otra vez. Ver a la cruz y decir, Señor, tú has pagado por mí. Y yo vivo y creo en eso. ¿Sí? Pero eso nos va a llevar a no dejar esto de lado. A que nosotros, porque aquí está el Señor asumiendo, ¿sí? Perdona nuestros pecados como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se imaginan a las personas que estaban ahí sentadas alrededor del Señor?
Él ya estaba asumiendo que el perdón tiene que venir claramente con este aspecto. Que nosotros también podamos perdonar. Ahora bien, sé que en el pasado hemos dicho de que nosotros creemos claramente no creemos en un perdón unilateral, ¿no? Es decir, de que simplemente yo voy a perdonar a aquellos que realmente vengan y pidan perdón y se arrepientan. ¿No es verdad? Porque eso dice también la Escritura. Es más, Dios no nos perdona unilateralmente. Él dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados e ir a Él. Lo mismo con las personas, entre las personas. Pero tengamos cuidado de eso. No creamos que porque la persona no ha venido a pedirnos perdón, nosotros vamos a vivir con una amargura en el corazón. ¿Sí? Eso tenemos que tener cuidado. Porque aquí el Señor está asumiendo que nosotros perdonamos. Tal vez no vamos a ver a la persona y no va a ser la relación como era. Pero en el corazón, hermanos, nosotros tenemos que avanzar. ¿Sí? Avanzar. Y decir, Señor, sé que tal vez esta persona no va a venir a pedirme perdón, pero dame por favor este don de poder perdonar y avanzar. Bien, nuestras aplicaciones para esta quinta petición. La primera y la más importante, hermanos, a menos que nuestros pecados sean perdonados, ¿sí? Y esto es lo principal, por eso incluso he vuelto a graficar el tema de la imputación. A menos que nuestros pecados sean perdonados, hermanos, somos criaturas perdidas y deshechas, ¿sí? Y por tanto, nunca debemos estar contentos hasta que seamos realmente perdonados, ¿sí? Ahora la pregunta para ti es, vuelvo a repetirte desde el inicio, ¿tú realmente tienes la seguridad del perdón de Dios? ¿Realmente crees que Dios te ha perdonado? Si es que nosotros aún dudamos de eso, busquemos diligentemente al Señor, que Él es amplio para perdonar. ¿Sí? Porque, hermanos, si es que nosotros seguimos dudando que Dios realmente me haya perdonado todos mis pecados, ¿sí? Aún podríamos estar tal vez luchando con nuestra seguridad que le pertenecemos o no. Segundo, hermanos, Dios es un Dios de amor, bondad y perdón. Y por eso, hermanos, dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Entonces, siendo Él un Dios de amor, de bondad y de perdón y de justicia, hermanos, si nosotros no perdonamos a los demás, ¿sí? Nuestra situación es terrible. Es terrible. Por eso el Señor enseña, ¿no? Cuando le dice Pedro y se le acerca y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Y qué le enseña el Señor? Hasta 70 veces 7. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Será que Pedro ha sacado algo para calcular la cantidad de números? No, el Señor le está mostrando la cantidad mayor. Entonces nosotros, cuando alguien ha pecado contra nosotros, hermanos, en un punto viene y nos pide perdón, ¿tú qué haces? Pero incluso podríamos escalar esto, ¿no? Generalmente nosotros lidiamos con pecados de personas que en cierta forma uno puede decir, ya, está bien, te perdono. No han afectado tal vez a nuestro cuerpo o no han afectado tal vez a alguien que nosotros queremos. Pero la pregunta es esta. ¿Qué pasaría? Y quiero que mediten en esto. ¿Qué pasaría
si fuera en el caso hipotético, que el asesino de un familiar tuyo te pida perdón? ¿O qué pasaría si en el caso, ¿sí?, que alguien que ha abusado de alguno de tus hijos te pediría perdón? A veces uno puede decir, ahí uno entra en el corazón en un conflicto ético bastante fuerte, ¿no? Pero nunca debemos olvidar, hermanos, la providencia y soberanía de Dios. Puede ser que en alguno de nosotros pase eso más adelante. O incluso, ¿qué pasaría si tu mujer o tu marido se arrepiente de un adulterio y te pide perdón? Eso es lo que pasa, hermanos. Todo lo que el Señor nos está enseñando aquí no es solamente teoría. Vamos a tener que pasar incluso tal vez. ¿Sí? Se cuenta en la época de los Covenanters escoceses que irrumpieron en la casa de uno de nuestros hermanos del pasado. ¿Sí? Y entraron para que esta persona niegue a Cristo. Era una persona mayor, una persona adulta. Y con bastante malicia, los dragones, que eran los soldados, así se llamaban en Escocia, con toda malicia, con anterioridad habían matado a su hijo. Y le han llevado su cabeza. Y le han dicho, ¿reconoces esta cabeza? Y él dijo, sí, es mi hijo. Es mi querido hijo. No ha habido una reacción de este hermano como que queriendo zafarse, voy a hacer justicia. No. Su corazón el Señor le dio tranquilidad en ese momento. Hermanos, tenemos que hablar de estos temas, porque no sabemos si más adelante vamos a pasarlos. Y son reales. Y la providencia puede obrar así con nosotros. ¿Estamos preparados? Tenemos que estarlo. ¿Sí? Tenemos que estarlo. Entonces, segunda aplicación. Tercera, si fuera el caso, quiero recomendarte algo. Por eso el Señor dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda frente al altar, ve y ponte a cuentas con él. Hermanos, si ustedes van a orar odiando a alguien, están orando para su propia maldición. Porque están yendo en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso no podemos decir, yo amo a Dios, que por eso el Señor dice, ¿no? Aquel que dice que ama a Dios pero odia a su prójimo, ¿habrá el amor en él? ¿Conocerá a Dios? Tengamos cuidado con eso. Y para finalizar, ¿saben? Esto me ha gustado mucho en el libro que estaba revisando de Tomás de Aquino. Él lo que hace, toma la oración del Señor y hace algunas comparaciones con las bienaventuranzas. Y toma él una comparación interesante entre la quinta petición y la bienaventuranza de ser misericordioso. Porque perdonar tiene que ver mucho con la misericordia. ¿No es verdad? Acompáñeme, denle una vuelta a su hoja a Mateo capítulo 5 y él hace esta no voy a decir comparación, sino aplicación, podríamos decir. Miren en relación a la quinta petición, Mateo capítulo 5, versículos 7 al 11. Por favor, cuando te esté costando perdonar, lee esto. ¿Sí? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros mintiendo. Qué bienaventurados somos aquellos que hemos hallado la justicia en Cristo, hermanos. Doblemente bendecidos. Pero son también doblemente bendecidos los que son misericordiosos. Porque la palabra dice, juicio sin misericordia se hará aquel que no tuviere misericordia. Que esta quinta petición, nos ayuda a meditar en el perdón, pero realmente experiencial, hermanos. Y quiero acabar con esto. ¿Has estado luchando tú con perdonar a alguien en el corazón? Medita, por favor, profundamente eso, porque, ¿sabes? Si esto es así, debes recurrir al trono de la gracia inmediatamente. Porque la vida cristiana que tú dices tener, muchas veces puede ser simplemente una pantalla. ¿Has estado luchando eso en tu corazón? Confiesa al Señor. Analiza tu vida. Analicemos nuestras vidas. Y que esta quinta petición realmente nos ayude a ser perdonadores, así como el Señor nos ha perdonado en Cristo y por sus méritos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.